Hasta dentro de 11 años no habrá un primero de año como este. Hoy, primero de año y primer día de la semana. Estuve investigando un poquito. Primer día de la semana y primer día del año volverá a ocurrir dentro de 11 años. Así que quiero que disfrutes este. Porque este año arrancó por el primer día de la semana. ¿Cuántos ya van entendiendo a qué nos referimos? ¿Cuántos ya van comprendiendo? La Biblia nos cuenta que fue un primer día de la semana, pasado el día de reposo, que era el día sábado, al amanecer del primer día de la semana. ¿Qué aconteció? ¿Qué aconteció? ¿Qué es lo que creen los cristianos? ¿Qué es lo que creemos los creyentes? ¿Qué sucedió un primer día de la semana? El Señor resucitó. La resurrección de Cristo tuvo lugar el primer día de la semana, pero no solamente quiero darle este dato, quiero que sintonizarte un poquito con lo que sucedió a causa de la resurrección de Cristo. ¿Cuándo celebraban los creyentes piadosos de la antigüedad el día del Señor? ¿Cuándo era el día que se congregaban? Se reunían, voy a decirte una pista, en la sinagoga. ¿Cuándo se reunían? El día sábado. Y el día sábado era el día respetado porque estaba establecido así. Sin embargo, la Iglesia de Cristo establece el primer día de la semana por una gloriosa y divina y poderosa y eterna razón. El primer día de la semana es el día que el Señor resucitó. ¡Gloria a Dios! Y esta es la reflexión que quiero dejarte. Antes de la resurrección de Cristo, la humanidad, o por lo menos su pueblo, le daba a Dios el último día de la semana. El último día. ¿Qué día le daba al Señor? El último día. ¿Qué hizo la Iglesia de Cristo? Le ofrenda al Señor el primer día. Y esta es la reflexión. ¿Qué le das al Señor? ¿Lo último o lo primero? Es una reflexión muy fuerte. ¿Por qué el Señor decidió? Porque si el día de la adoración era el último día de la semana, ¿por qué no resucitó el último día de la semana? Es que Él estableció un nuevo orden espiritual. Porque su iglesia no está atada a la historia, su iglesia se mueve en gloria. Amén. Bienaventurados los que entienden esto y los que se dedican a meditar sobre esta verdad. Estoy diciendo cosas muy grandes en poquitas palabras. La iglesia fue formada por Cristo para vivir en otra dimensión. Y en esa dimensión en la que se mueve la iglesia no quedó limitada a un espacio geográfico. El pueblo de Dios durante toda la antigüedad, ¿dónde estuvo? Su territorio. Lo tuvieron que conquistar, lo tuvieron que defender y Jesús respetó a rajatabla eso. Jesús ministró en el territorio. Pero cuando forma la iglesia, ¿qué le dice a la iglesia? ¿Cuál es el territorio de la iglesia? ¿Cuál es el territorio de la iglesia? Todo el mundo. Después de haber sido resucitado, el Señor dice, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que el ámbito de la iglesia son todas las naciones. Amén. Cambia la visión, ¿verdad? Eso tuvo lugar un primer día de la semana. Y hacía varias semanas me llamaba la atención que este año arrancaba en el primer día de la semana. No el último, sino el primer día de la semana. Coincidiendo, y creo que nos lleva a una reflexión muy importante, coincidiendo con el día que Jesús resucitó. Entonces quiero animarte que no le des al Señor el último día, sino el primero. Que el Señor sea el primero en tu vida. Porque esa resurrección de Cristo el primer día de la semana, mira cuántas cosas desató. Nació su iglesia. La iglesia de Cristo tiene un ámbito global, se diría en una palabra moderna hoy, pero el mundo entero es el ámbito
de la iglesia de Cristo y la evidencia de que la historia de la humanidad quedó partida en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Si Jesús no hubiera resucitado, toda la historia antigua habría sido leyenda. Pero porque Cristo resucitó, cobró vida, le dio sentido, le dio cumplimiento y estamos en una nueva y gloriosa etapa caminando con Cristo. Así que para el Señor no es lo último, para el Señor es lo primero.